En general, tanto el proyecto del senador Lustó, que fue acompañado por, además de su firma, la de 17 senadores y senadoras que lo acompañaron, el proyecto de la senadora Krexel también, y el proyecto anterior del que hablaba el senador Mera, un proyecto que perdió estado parlamentario, un proyecto que fue presentado oportunamente por el senador Pichetto, por el senador Urtubey, por el senador Pinedo, por el senador Guastavino, por el senador Rosas, es decir, una heterogeneidad en cuanto a la representación de esos senadores, planteaban algunas cuestiones parciales en cuanto a la modificación de la ley del Ministerio Público. De hecho, este último al que hago referencia, el proyecto que ha perdido estado parlamentario, pero que fue presentado por estos senadores, era un proyecto que claramente planteaba algunas cuestiones que tenían que ver con una mayor participación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, pero también planteaba una modificación en cuanto a las mayorías requeridas para la designación del Procurador General. Allí la verdad es que no escuché absolutamente ningún planteo en defensa de las instituciones, del sistema republicano de gobierno, absolutamente nada se dijo respecto de ello. El proyecto del senador Bereltinec es un proyecto mucho más amplio, no es un proyecto parcial, realiza planteos que me parece que son muy interesantes y que de hecho fueron tomados al momento de suscribir el dictamen que hoy estamos defendiendo con las modificaciones que ha señalado nuestro miembro informante del bloque del Frente de Todos. En primer lugar, presidente, quiero reivindicar las facultades legislativas, las facultades de este Congreso de la Nación en cuanto a la modificación de las leyes, porque la verdad es que el artículo 120 de la Constitución Nacional es clarísimo. Hay cuestiones que han sido expresamente delegadas al Congreso de la Nación Argentina. Las mayorías requeridas, por ejemplo, en el resto de los institutos de la Constitución Nacional, cuando se requiere una mayoría de 2/3, que por supuesto se constituyen cuando están insertos en la Constitución Nacional, en una cláusula pétrea solamente modificable por una nueva convención constituyente, son expresos. En este caso, en ninguna parte de este artículo se plantean los 2/3 para la designación. Pero hubo una gran discusión en esa constituyente del 94 para ver cuál era el rol del Ministerio Público. Si el Ministerio Público debía depender del Poder Judicial o debía depender del Poder Ejecutivo. De hecho, hay sistemas en el mundo donde, como por ejemplo en Canadá o en Estados Unidos, los procuradores ingresan con el presidente o la presidenta y se van con el presidente o la presidenta. Tienen 4 años de mandato y no tienen absolutamente ningún tipo de obstáculo para, de alguna manera, blanquear esa situación. La verdad es que algunos creen que es un extrapoder que de alguna manera está vinculado al Poder Judicial, así lo dicen algunos constitucionalistas, otros hablan de un cuarto poder, de un poder con independencia, pero eso no significa que no deba ser controlado. Y el sistema de controles, de pesos y contrapesos que establece la Constitución Nacional, en este caso lo ejerce respecto del Ministerio Público a ese contralor, que sin lugar a dudas se debe llevar adelante en cualquier sistema republicano de gobierno, lo ejerce esta comisión bicameral permanente de la que tanto hablan, y la verdad es que a veces parece que en lugar de pertenecer al Poder Legislativo y defender las facultades del Poder Legislativo de la Nación, hay senadores o senadoras que se sentirían más cómodos siendo jueces. De hecho, yo creo que en definitiva este mal de la judicialización de la política permanente obedece en definitiva a ese posicionamiento que hoy lo hemos escuchado
a lo largo de la tarde. La verdad es que el preámbulo de la Nación Argentina habla de afianzar la justicia. Y el artículo 120 de la Constitución Nacional, si bien por supuesto no asimila al Poder Judicial, al Ministerio Público, sí habla de los intereses de la sociedad. Y yo me quiero detener en esto, porque me parece que esto es muy importante. ¿Qué es lo que debe realizar o cuál es la función que tiene el Ministerio Público? Y justamente lo que dice el artículo 120 es que debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Por supuesto que también habla de la autonomía funcional y de la autarquía financiera. Yo creo que es muy importante tener una política criminal vinculada a los intereses de la sociedad, cercana a la sociedad. Porque hoy en día la verdad es que el contrato en materia de política criminal con la sociedad lo detenta la policía. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la policía es el sector en materia de fuerza de seguridad que más cercano está a la sociedad, con las consecuencias que en muchos casos esto genera, y la verdad que el Ministerio Público está bastante alejado de los intereses de la sociedad. Yo sí pregunto, lo decía el otro día en el debate de comisión, ¿cuál es la política criminal que está llevando adelante el procurador interino Casal? ¿Hay alguna respuesta más allá de haber utilizado ese cargo de procurador interino para perseguir opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se destituyera de facto? Porque la verdad es que acá hubo una destitución de facto de la procuradora Gils Carbó. Yo escuchaba a una senadora propinante dar lectura a una serie de cuestiones que se le endilgan a la ex procuradora, que fue votada por el 92% en el acuerdo en la Cámara de Senadores de la Nación, y digo, la verdad que en vez de destituirla de facto, si había razones, tal como planteaba, razones fundadas, ¿por qué no hicieron jugar el mecanismo de remoción? Para que funcione verdaderamente la institucionalidad, en lugar de que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, fuera por todos los canales de televisión y por todos los medios, incluso en campañas, en medio de campañas políticas, a pedir que renunciara la procuradora. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que discutir cuál es la política criminal que queremos llevar adelante en la República Argentina. ¿Cómo vamos a garantizar el acceso a la justicia, la cercanía a los órganos administrativos que deben coadyuvar al funcionamiento del Ministerio Público? En cuanto a delitos, por ejemplo, de la criminalidad económica, la vinculación con la AFIP, la vinculación con la aduana, con la UIF, la vigencia de la Constitución Nacional y de los derechos humanos. Esto también me parece que es trascendental y que es fundamental. Los intereses de las víctimas, los intereses colectivos o difusos, los intereses medioambientales. ¿Cómo recuperamos un proyecto institucional de justicia para la República Argentina? Y ahí está el rol del Ministerio Público. Mire, presidente, están haciendo circular un documento para que la sociedad lo acompañe, un documento que plantea la necesidad de un Ministerio Público acorde a la Constitución Nacional. Esto demuestra que evidentemente no tenemos hoy un Ministerio Público acorde a la Constitución Nacional. No solamente por el interinato de Casal, que no fue votado por este Senado de la Nación, un acuerdo para que él siga estando indefinidamente en esta suerte de banalización institucional del Ministerio Público. Y esto me parece muy importante, que la sociedad se involucre. Yo escuchaba a un senador preopinante hablar de la ley de democratización de la justicia que está parada, así lo dijo él, está parada por un planteo de inconstitucionalidad. ¿De verdad creemos que eso es por alguna razón jurídica?
¿Creemos que son razones jurídicas las que obturan la democratización de la justicia o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura? ¿O hay otras razones que tienen que ver con la discusión más profunda y filosófica, que es la del poder y la distribución del poder? Y en cuanto a la distribución del poder, la importancia de la soberanía popular. El Parlamento de la Nación, el Congreso de la Nación, es donde reside la soberanía del pueblo, donde están representados todos los sectores, absolutamente todos los sectores de la vida política, partidaria e ideológica en la República Argentina. ¿Por qué tanto miedo al control que tiene que llevar adelante el Parlamento de la Nación? La verdad que este proyecto vuelve a retomar la necesidad de que los legisladores y las legisladoras hagamos cumplir con la Constitución Nacional y nos hagamos cargo de las facultades que nos otorga la Constitución de la Nación Argentina. Y también me parece que este proyecto está planteando algunos temas que son centrales, como por ejemplo el equilibrio territorial, el federalismo, la igualdad de género, la autarquía financiera. Esto es parte de lo que nosotros entendemos que sirve para democratizar también y para acercar a la sociedad al Ministerio Público, porque el Ministerio Público no es el Poder Judicial. La independencia del Ministerio Público claramente tiene que ver con no recibir instrucciones de otros poderes, pero el Ministerio Público no es independiente porque es parte en el proceso judicial, porque tiene que defender los intereses de la sociedad, los intereses de los vecinos y de las vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas, a los que hay que garantizarles el acceso a la justicia. Mire, en América Latina, en los últimos 20 años, prácticamente se han abandonado el carácter vitalicio de los miembros del Ministerio Público, del procurador. Y esto es un resabio monárquico, el que no exista periodicidad en la designación del procurador general. La verdad es que es necesaria esta periodicidad, pero es necesaria porque la política criminal es activa, es dinámica, las sociedades van cambiando. Hoy tenemos institutos regulados prácticamente con una concepción de la Edad Media, con resabios absolutistas, con resabios monárquicos, que fueron conceptualizados en el siglo XIX, pero en definitiva que son instituciones que no sirven para perseguir la criminalidad, el narcotráfico, por ejemplo. Está haciendo estragos en mi provincia, en la provincia de Santa Fe. Cada vez que tengo oportunidad lo planteo, porque las consecuencias de estos delitos son directas respecto de la sociedad. La inseguridad que se vive en mi provincia, concretamente lo que ocurre en la ciudad de Rosario, por ejemplo, es consecuencia directa de ese narcotráfico. Entonces necesitamos un ministerio público que pueda trabajar enlazado con las provincias argentinas, con los gobernadores y gobernadoras de la República Argentina, con los ministerios de seguridad. Tenemos que conseguir obtener un Estado más inteligente que esté a la altura de perseguir el delito del siglo XXI, pero no lo vamos a hacer con herramientas o institutos de la Edad Media o del siglo XIX. Hay que renovar la política criminal en la República Argentina y para eso necesitamos no solamente consensos amplios desde lo técnico, desde lo político, y por eso necesitamos que haya un plazo, porque eso va a permitir también que de alguna manera se reinserten las políticas públicas. Lo que decimos es que esta periodicidad no debe coincidir con el año electoral, con el año en que se elige presidente y vicepresidente. Estamos poniéndole 5 años de mandato con una posible reelección y que no sea elegido o elegida el procurador o la procuradora en año electoral. Pero justamente el hecho de darle o de otorgarle periodicidad a este cargo permite también que podamos rever las mayorías, porque era lógica esa mayoría de 2/3, esa mayoría calificada cuando el cargo era vitalicio, y que la única posibilidad de remoción era por mal desempeño o por faltas que se cometieran en el ejercicio de las funciones. La verdad,
o delitos. Pero la verdad es que insertando la periodicidad en el cargo, es necesario que también se relajen esas mayorías, porque de lo contrario vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la República Argentina un procurador interino. En Chile, por ejemplo, se habla de 8 años, en Uruguay se habla de 10 años, pero quiero detenerme un segundo, presidente, si me lo permite, en la cuestión de la autarquía financiera del Ministerio Público. Porque, mire, Mauricio Macri, ni bien asumió el 29 de diciembre, hacía pocos días que había asumido, dictó un decreto de necesidad de urgencia, el 257 del 2015, mediante el cual prácticamente le podó la autarquía financiera al Ministerio Público. Pero ¿sabe qué procuraduría fue la que más se resintió a raíz de esa decisión política? La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. ¿Le suena? ¿Le suena esto? La verdad es que esa fue una de las procuradurías más afectadas por la decisión política del presidente Macri de recortar la autarquía financiera que estamos devolviendo a través de este proyecto de ley. Estamos incorporando los principios de Bangalore, que son las reglas de conducta similares a las adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La necesidad de que exista una ética en el funcionamiento. Estamos garantizando que se mantengan estándares mínimos en cuanto a las garantías constitucionales, porque esto hace también al Ministerio Público de la Defensa, que es fundamental para que se respeten las garantías constitucionales en nuestro país. Y lo importante, fundamental, presidente, que tengamos un plan de persecución penal en la República Argentina que nos permita poder garantizar paz social, poder garantizar justicia, poder garantizar cercanía con la sociedad y con la comunidad. Vamos hacia el modelo acusatorio. La verdad es que yo escuchaba a algunos senadores... Me ayuda con el tiempo, senadora, estamos un tantito pasados. Voy redondeando, presidente. Escuchaba a algunos senadores propinantes hablar de absolutismo. ¿Más absolutismo que el sistema inquisitivo? ¿Más absolutismo que empujar a una procuradora a la renuncia a través de amenazas a sus hijos, publicar el teléfono de sus hijas para que sufrieran amenazas y amedrentamiento? ¿Eso no es cooptar el Ministerio Público Fiscal? La fiscala Boquín, una fiscala amenazada por llevar adelante dictámenes que perjudicaban a la familia de Mauricio Macri en la causa del Correo. Mire, presidente, el sistema acusatorio es fundamental para poder adecuarnos a la manda constitucional. El rol que va a tener el Ministerio Público, tanto el Procurador General como la Defensora General, va a ser fundamental para que lo podamos aplicar a lo largo y a lo ancho del territorio de la República Argentina. Por eso necesitamos fortalecer al Ministerio Público y estoy convencida que este proyecto de ley, este dictamen que sometemos a consideración, así lo va a conseguir. Por eso voy a acompañar este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador.